Muy buen día, doctor. Espero se encuentre muy bien. Bueno, en cuanto a este pequeño informe, lo voy a hacer desde una óptica de lo que la asignatura o el curso de sociopolítica me ha aportado tanto a mí como a mi idea de proyecto de investigación del doctorado. Desde ese punto de vista es que lo planteé este pequeño informe. Eh, Me ha gustado mucho el curso, me ha dejado muchas enseñanzas, inquietudes en cuanto a, no solamente en cuanto a los temas, sino en cuanto a cuestionarme a mí mismo de eh, ¿cómo lo diría? Mis métodos de estudio, mis métodos de adquirir conocimiento y mis métodos también de análisis. Bueno, sí, sin tanto preámbulo, le voy a hablar acerca de mi proyecto. Es en cuanto a política pública, democracia y educación. Lo que voy a mirar es la brecha entre la educación rural y urbana en las pruebas Saber Pro, Saber 11, que son las pruebas estandarizadas por el ICFES, que es el instituto que hace estas pruebas, y la voy a ver desde una lectura en cuanto a, primero, justicia, democracia y política pública en Colombia. Eso es lo que tengo así por, ¿qué? Por como título, como objeto de la investigación. En cuanto al planteamiento del problema, bueno, va a ser así, hablar prontamente, es que Colombia evalúa tanto estudiantes como urbanos y rurales con el mismo instrumento estandarizado, que es la prueba Saber 11, asumiendo una equivalencia de contexto que no existe. Esa prueba de contexto, ese equilibrio no existe, no lo hay. ¿No? Las competencias que más se privilegian son la parte de lectura crítica, académica, ¿no? La matemática formal, descontextualizada, y lo que tiene que ver con inglés. ¿Qué pasa con estas tres? Sobre todo la última, es la que más diferencia presenta entre los colegios rurales y urbanos. ¿No? Razones, un montón, empezando porque la mayoría de estos colegios no tiene profesores bilingües, son profesores de lengua castellana que enseñan la segunda lengua, no más, pero no tienen conocimiento acerca del tema o del lenguaje, por decirlo de alguna manera. Eh, mm, y estas competencias no reflejan los saberes que un estudiante rural desarrolla en su territorio, como lo son el manejo de un entorno productivo. El trabajo comunitario es lo único que maneja como un paralelo entre el trabajo colaborativo y la resolución práctica de problemas. En cuanto a esto, la brecha que se está presentando es de más o menos de 26 a 30 puntos. Esa unidad, pero bueno, son 100 puntos por unidad, pues 30 puntos sería el 70%, no estaría tan descabellado, o sea, tan lejos, tan grande la brecha. Pero lo que sucede es que, viéndolo desde este punto de vista, la, el estándar de un estudiante, estamos hablando de los 60, 50, 60 puntos, un estándar de un estudiante urbano. ¿Sí? Ahora, si le quitamos los 28 o 30 puntos, estamos hablando de la mitad, o sea, 30 puntos, más o menos lo que está sacando un estudiante rural por área de conocimiento. Y es bastante bajo. Más o menos el 67% de las sedes educativas del país son de carácter rural y el 47%, que es donde vienen las cifras un poquito preocupantes, de los niños rurales acceden al preescolar. Y esos niños que acceden al preescolar, ¿sí? El 46%, solamente el 46% llega a la educación media. Todos ellos se van quedando por el camino. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Porque muchos de ellos tienen su educación rural en unas escuelas, que en las escuelas sí hay escuelas básicas, de educación básica por todas partes, ¿sí? Pero esas escuelas están relativamente cerca a donde ellos viven, a sus lugares de vivienda, media hora, 40 minutos, 45 minutos, una hora o hasta hora y media. Nosotros tenemos estudiantes que están a 2 horas, ¿sí? Pero ya cuando pasan a la educación media,
ya la misma institución o la sede donde lo ofrecen ya va a ser una por institución, máximo va a ser dos. Entonces, ¿qué sucede? Ya son trayectos mucho más largos. Nosotros tenemos estudiantes que tenían, porque ellos ya estamos trabajando de otra manera remota con ellos, tenían que venir 3 horas y media de camino hacia la escuela y 3 horas y media para allá. Pero cuando empezó el invierno y empiezan las quebradas a subirse y todo eso, es riesgoso para los niños, entonces no pudieron volver por eso. Y no podían venir todos los días, venían por un par de veces a la semana. Ya no, ya estamos trabajando con ellos de otra manera. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizar la permanencia. Eso es lo que llaman la flexibilidad en la educación. ¿Sí? Bueno, ahora, en cuanto a democracia y educación, yo parto del fundamento filosófico de la escuela es un espacio para la vida democrática, no solo un espacio de medición de qué, de inversión, de conocimiento, ¿sí? Y de saberes básicos y descontextualizados. Según John Dewey, la democracia no es solo una forma de gobierno, es un modo de vida asociada. Y la escuela debe ser una comunidad cooperativa donde cada estudiante, sin importar el origen, se le pueda garantizar una igualdad de oportunidades para poder participar de la misma. Paulo Freire también, pues que trabajó directamente en las comunidades rurales del nordeste brasileño, dice que la evaluación descontextualizada puede operar como una forma de opresión, él lo llama, que se me va un poquito la palabra, opresión epistémica, ¿m? Porque él critica esa educación de tipo bancario que llama él, de contenidos sin ningún tipo de diálogo o mediación. Bueno, ahora voy a responder unas preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de igualdad exige una política educativa, una política pública educativa justa? ¿Sí? Entonces ahí parto de lo que dice John Rawls del principio de la diferencia. ¿Sí? Dice que las desigualdades solo son justas si éstas benefician a los más desfavorecidos. ¿No? Y esto es una base para exigir políticas públicas que compensen activamente la desventaja rural. Si yo tengo acá el urbano, tengo acá el estudiante rural. Y si yo no compenso eso de alguna manera, ¿qué pasa? Siempre van a seguir avanzando y este va a seguir cada vez más rezagado, más rezagado. ¿Sí? Entonces, esa no es la idea. También tengo que a Amartya Sen, que ella habla del enfoque de las capacidades. Y habla de que la justicia no es algo solamente de recursos, sino de libertades reales para poder actuar. Una misma prueba, en este caso, no garantiza una igualdad de oportunidad real entre lo urbano y lo rural. No lo hace. Perdón. En cuanto a Nancy Fraser, habla de la redistribución, reconocimiento y representación. Ella permite, bueno, dice que se permite leer esa brecha entre lo urbano y lo rural en 3 dimensiones simultáneamente, que es la económica, la cultural y la política, y no meramente de la socioeconómica. Hay otra autora que me pareció interesante, que es Martha Nussbaum, habla del florecimiento humano. Dice que los indicadores, o ella dice los indicadores de calidad educativa deberían medir el florecimiento humano, no solamente el rendimiento de las pruebas estandarizadas. Y aquí es donde viene el concepto de calidad de vida, ¿sí? Relacionado pues en este caso con la calidad educativa. Y habla es que en cuanto a la calidad que nosotros estamos presentando, ¿cierto? Nosotros debemos mirar de la calidad de vida es la percepción, es algo un poco subjetivo y de la percepción del ser humano. Hay seres humanos con carencias y que disfrutan y viven la vida al día y la viven con pasión y la viven con sentimiento y la viven con propósito, ¿sí? Como también tenemos seres humanos que tienen muchísimo más que lo anterior que acabo de nombrar y aún así son infelices, viven quejándose, viven sintiéndose frustrados y fracasados, ¿sí? Entonces una percepción también. ¿Qué pasa con nosotros en el campo? Nosotros tenemos un cambio que se presenta a nivel no solamente
social, sino emocional del estudiante. Y es cuando el estudiante llega al penúltimo y último grado de bachillerato. ¿Qué pasa con ellos? Es como si cambiaran. Esos niños que uno ha conocido toda su infancia y parte de su adolescencia, llegan a ese punto y cambian completamente, se vuelven eh, distantes, pesimistas, altivos, un poquito groseros a veces. ¿Por qué? Porque ellos en su mente tienen que su vida ya terminó. Que ya lo único que queda es irse al jornal nomás y a ganarse la vida y la comida del día, no más. De ahí ya su vida llegó hasta ahí y hasta ahí pudieron soñar. Entonces, es esa parte de eso, de darle ese reconocimiento nuevamente que el campo necesita y que se habla mucho en los discursos, pero a la hora de llevarlo a la práctica, se queda por el camino. Bueno, ahora, en cuanto a la pregunta de la evaluación es neutral o reproduce jerarquías. ¿Mm? Eso es en lo referente a lo que es la reproducción social y el poder. En esto, tengo unos autores eh, secundarios, por decirlo de alguna manera. Tengo a Pierre Bourdieu, que habla del hábitus, el campo y el capital cultural. Entonces, podemos decir que la escuela reproduce las desigualdades en lugar de eliminarlas o limitarlas. Y una prueba estandarizada lo que hace es favorecer a quienes acumularon más capital cultural humano. ¿Mm? Bowles y Gintis también habla de la teoría de las correspondencias. Dice, la escuela reproduce jerarquías de clase, ¿sí? Una base para criticar esos sistemas evaluativos que ignoran el contexto socioeconómico. Y está, pues, obviamente, Michel Foucault, donde habla, podemos pues, deducir también que las pruebas estandarizadas son tipos de dispositivos de normalización y disciplinamiento y permite una crítica genealógica a los sistemas de evaluación. Eso sí, él habla mucho de las jerarquías y del poder y cómo ejercerlo. En cuanto a la otra pregunta que tengo es, ¿quién decide qué se mide, cómo se mide y para quién se mide? Tengo unos referentes también secundarios que son Harold Loswell, que él nos permite o nos da la base para analizar el qué se mide, cómo y para quién, dando una definición fundacional de la política pública. También tengo a James Anderson, sí, sí, que él da un marco para estructurar una propuesta de la política pública, viéndola desde el ciclo de políticas, la agenda, la formulación y la evaluación. Implementación y evaluación, obviamente. Tengo a Henry, si es Lefebvre, creo que es así, Henry Lefebvre. Nos da una base para tratar esa ruralidad, no como una carencia, sino como un espacio que tiene unas lógicas propias, ¿sí? Y lo habla, que lo habla como el espacio, como una construcción social. Y tengo a Héctor Ávila Sánchez, que él nos dice o nos da la clave de un marco teórico para la ruralidad contemporánea, porque él define lo rural sin reducirlo netamente a lo agrícola o a lo atrasado, sino viendo la ruralidad desde el contexto contemporáneo, que es bien importante, porque la ruralidad no es la misma de ahorita, hace 50 años, que hay una brecha muy grande y un atraso, sí, pero no es la misma. Bueno, en cuanto a lo de las pruebas, como ya lo mencioné, la brecha es bastante alta. ¿Sí? La diferencia más grande se presenta en la enseñanza del inglés y la menor en las ciencias naturales, como dije, por obvias razones. En cuanto a las entidades territoriales, ¿sí? Con menor desempeño, tenemos todas las que en su mayoría son más alejadas, distantes, o sea, distantes, dispersas y étnicas, como lo son el Urabá, el Chocó, Tumaco, Bichada y el Amazonas, en cuanto a eso. Y hay otra cosa, otra también brecha que se presenta, y es de análisis también bastante interesante, y es que en los colegios rurales hay unos públicos y hay algunos privados, y la brecha entre privados y públicos es bastante alta, casi doble que la que hay con los urbanos. Entonces, es un punto bastante interesante para poder
hablar. En cuanto a la trayectoria que tenemos en cuanto a la política pública, ¿sí? Eh, tenemos que vamos medio siglo y se han presentado tres proyectos, por decirlo de alguna manera. Primero, lo que fue la creación de las concentraciones rurales o de desarrollo rural, que fue en el 73. ¿Sí? Entonces se tenía una especie de nuclearización, se tenía una sede principal y una serie de sedes satélites. Después pasamos a un par de años después, del 75, al modelo de multigrado, que es la famosa escuela nueva, ¿sí? Donde hoy día más o menos hay, dice que está como en casi 20 países y tiene una gran cantidad de escuelas, más de 20.000 escuelas se manejan de esa manera. Y es el modelo principal que se trabaja acá en Colombia en la ruralidad. En cuanto al 1999-2015, se trabajó con un proyecto llamado PER, que es Proyecto de Educación Rural, ¿sí? Que fue una respuesta a la crisis agraria que se presentó en los años 90 y con modelos bastante flexibles como la telesecundaria, los SAT, SER, que lo que hace es, los siglas lo que hace más o menos es tratar de trabajar de manera un poco más técnica en cuanto al campo, trabaja en articulación con el SENA, sí, que es la educación para el trabajo, y lo que tiene que ver también con los CLEI, que son estos cursos que se pueden dar de validación, ¿sí? Que pueden validar medio, lo que ven un año lo dan en medio año y así pues pueden esto compensar a veces esta extra que tienen ellos, ¿sí? O los modelos pues también que se presentan en cuanto al trabajo de cada persona, que no les permite asistir regularmente a una escuela, a un colegio. Y en el 2020 hasta hoy se tiene el famoso Plan Especial de Educación Rural, ¿sí? Que lo que permite, lo que se enfoca es en la permanencia y la calidad del cierre de brechas. Y más que todo, en la verdad, en la permanencia. Y eso es, la verdad, el día de hoy, del 2020 hasta hoy, se ha bajado demasiado. Después de pandemia fue una cosa impresionante, ha bajado muchísimo. Y es algo que se está presentando por el nivel nacional que hay, tanto que el primer presidente que llegó ahorita habló de eso también, de las plantas de personal, del ajuste de plantas de personal que va a haber por eh, la baja matrícula de estudiantes y también pues que ya los nacimientos y la natalidad ha bajado bastante en Colombia. ¿Qué aporta o qué produce esta investigación que yo quiero llevar a cabo? Primero, en el contexto teórico, busco articular la justicia, que es la que nos habla Rawls, Sen y Fraser, con la reproducción social que habla Bourdieu y Foucault, en una especie, un marco propio que nos permita leer la evaluación estandarizada desde la ruralidad colombiana, no solamente de ambos vistos o un punto neutral, sino desde la ruralidad, cómo la ven ellos también, cómo se ve desde este punto de vista. Y también que se pueda sistematizar, busco que se pueda sistematizar las evidencias de las pruebas Saber 11 de 2021 al 2024 bajo una visión de justicia distributiva y que se aporte una lectura que los informes técnicos no ofrecen, una biblioteca clara de esos informes. ¿Sí? Eh, el conocimiento que busco generar no es solo diagnóstico, ¿sí? Sino es un marco para pensar de otro modo lo que significa evaluar con justicia en contextos tan desiguales como los hay. Porque la ruralidad también, dentro de la ruralidad también hay contextos que son completamente diferentes. Y aquí hay, en Colombia, lastimosamente, vivimos situaciones de muchas carencias y falencias en la ruralidad. Y a veces no solamente económicas, ¿sí? La violencia también tiene mucha responsabilidad en este tipo de brechas. Bueno, profesor, qué pena, me extendí un poco más. Esto es lo que he visto, de lo que he trabajado en mi proyecto, lo que he podido extraer, porque todo esto lo he podido armar desde, desde el curso de sociopolítica hasta ahora. Tenía una idea diferente. Hace 15 días creo que yo hablé con usted me dio unas orientaciones, las traté de seguir y pues este es el producto que tengo hasta ahora y lo que lleva mi proyecto, de mi idea de investigación. Muchas gracias y quedo atento a sus comentarios. Feliz día, Dios lo bendiga.